Buenas noches, soy Juan José García Baltazar del cuarto C de la especialidad de mecánica y voy a exponer la hoja de procesos del tornillo. El tornillo es un aditamento de ajuste que usaremos en la ranura T de las prensas de la fresadora. Para su fabricación vamos a utilizar la fresadora vertical y el torno. Bueno, vamos a cortar nuestro material con un perfil cuadrado de cold roll con las siguientes medidas: pulgada un cuarto por pulgada un cuarto por 2 pulgadas con 5 octavos de longitud. Vamos a cortarlas y posteriormente vamos a carear la pieza. Hay que tener en cuenta de que no la vamos a dejar a la medida, simplemente vamos a dejar a 90 grados cada uno de sus lados. Después vamos a marcar la parte, su vista de planta, por así decirlo, sería esta, marcando dos líneas que salgan desde sus vértices para marcar el centro, y posteriormente con un compás de puntas hacer un círculo. El círculo no importará su medida, gracias a que solamente lo vamos a utilizar para centrar. Posterior a esto vamos a sujetar el lado A, que sería esto, y vamos a maquinar el lado B. Vamos a comenzar con un pequeño barreno que va a ir aquí en la punta. Vamos a barrenar con broca de centros y no importará mucho la profundidad, pero entre más mínima sea mejor. Solamente va a ser un barreno de soporte que nos va a ayudar para sostener la pieza en el contrapunto del torno. Vamos con un primer cilindrado, que va a ser con toda esta longitud. Va a tener un diámetro de 883 milésimas de pulgada por 2 pulgadas 2128 milésimas de pulgada, que sería toda esta longitud. Y posterior a ello vamos a hacer un segundo cilindrado que tendrá diferentes medidas, que va a ser este. Va a tener un diámetro de 625, o lo que sería en equivalente a fracciones de pulgada 5 octavos, por 1630 milésimas de pulgada. Vamos a revisar las tablas de medidas de mis roscas, porque vamos a hacer una rosca, que sería esta, una rosca de 5 octavos fina, que tendrá 14 hilos por pulgada. Vamos a dar las primeras pasadas en el torno, pero no vamos a terminar la rosca, simplemente la vamos a dejar así. Esto es para evitar que las mordazas del cabezal divisor la dañen o la desaparezcan. Bueno, vamos con el cuadrado superior, que sería este. Ya hicimos toda esta parte, ahora vamos con esta. Vamos a sujetar el lado B con las mordazas del chuck del cabezal divisor. Primero, antes que nada, vamos a alinear la fresadora con barras paralelas y vamos a encontrar montamos la pieza, con las mordazas sujetamos el roscado y encontramos el punto cero de la altura, el movimiento Z, con una hoja de papel, manipulando a los tres carros, el movimiento X, Y, Z. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a tener que revisar qué es el cabezal divisor. Nos sirve para hacer divisiones exactas en una pieza mecánica. Hay que tener en cuenta que el cabezal divisor tiene una tolerancia de 40:1, es decir, que cuando nosotros damos 40 vueltas en la manivela, la pieza solamente dará una sola vuelta. Entonces tenemos que aplicar una pequeña fórmula, que es X es igual a K sobre N, que donde K va a ser el número de vueltas sobre el número de caras de la pieza. Despejamos la fórmula y obtenemos 40 sobre 4, que serían equivalentes a 10 vueltas. Bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a proceder a hacer mi cuadrado por medio de un redondo, que el redondo vendría siendo el cilindrado más pequeño, que tiene un diámetro de 883 milésimas de pulgada por 498, que es todo esto. Vamos a emparejar las caras con una fresa de media y nos vamos a ir moviendo en X o en Y. Vamos a ir moviendo y vamos a darle la cantidad de vueltas que determinamos, que son 10, y vamos a ir emparejando todas y cada una. Entonces, cuando terminemos, vamos a darle en las 4 partes: 1, 2, 3 y 4. Y así vamos a obtener nuestro cuadrado.
Bueno, vamos a ir quitando de material, se me olvidó decirlo, son 129 milésimas de pulgada. Bueno, seguimos ahora con el rectángulo inferior, que vendría siendo este. Vamos a empezar con la cara más grande, que sería esta, de 1205 milésimas de pulgada. Y vamos a posicionar la fresa de 716 y la colocamos en una altura de corte de 22 milésimas de pulgada. Es decir, vamos a ir quitando el material así. Aquí es donde se va a posicionar mi fresa y vamos a ir quitando el material. Quitamos 22 milésimas de pulgada y damos 20 vueltas para que ahora mi fresa se posicione en este lado y también quite esas 22 milésimas de pulgada. Ahora vamos a dar 10 vueltas y nos vamos a posicionar en una de estas dos caras, que va a ser esta o esta. Entonces damos 10 vueltas y cambiamos la profundidad de corte. La profundidad de corte ahora va a ser de 127 milésimas de pulgada, que vendrían siendo estas. Damos 20 vueltas y nos posicionaremos ahora aquí. Y vamos a vamos a emparejar más bien ambas caras, las 4 caras de mi rectángulo. Y así ya estaría yo concluyendo con este rectángulo. Ahora vamos a carear la pieza. ¿Para qué la vamos a carear? Hay que recordar que hicimos un barreno, un pequeño barreno que tenemos que desaparecer. Vamos a carear la pieza y hasta dejarla a 2590 milésimas de pulgada de longitud, que sería todo esto. Y ya mi barreno ya desaparecería. O que si bien no desaparece, no tendrá no afectará la función de mi pieza. Por último, vamos a hacer vamos a terminar la rosca que teníamos previamente hecha con el torno. Y la vamos a terminar montando la pieza en un tornillo de banco y con una tarraja de 5/8. Y posteriormente terminaremos la rosca. Y así es como concluiría la realización de mi pieza mecánica del tornillo. Y pues espero no haberme equivocado demasiado. Y pues gracias.